Hermano, buenos días y que Dios me le bendiga, que el Señor Jesús siempre esté con cada uno de nosotros, librándonos de todo lo malo. Que el Señor Jesús derrame esa lluvia de bendición para que no nos pase nada malo ni a nosotros, ni a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nadie que esté a nuestro alrededor. Hermano, hoy vamos a tratar de llevar un mensaje porque la gloria es de Dios. La preocupación de Jesucristo. Este mensaje lleva por nombre: la iglesia está durmiendo en un letargo. La iglesia tiene que despertar y hacer lo que Jesucristo nos mandó. Si somos imitadores de Jesucristo, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Y dice la palabra del Señor, la vamos a leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 35. La escritura del mensaje es: la mies es mucha. Dice la palabra del Señor así. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí está la escritura en el libro de San Mateo, donde Jesucristo, caminando en Israel, se dio cuenta las personas que tenían que ser ya prácticamente conquistados para llevarlo al reino de los cielos. Él vio esa multitud tan grande, y cuando le dice a sus discípulos, lo que Jesús hablaba siempre por parábola, que la mies era mucho, se estaba refiriendo a cantidades de personas que estaban al borde de ser recolectados, que estaban esperando las buenas nuevas del Señor Jesús para aceptarlo como su único Salvador. Entonces, porque la mies lo que significa es cereal al borde de ser recolectado, es decir, cereal maduro, que hay que recolectarlo rápido para que no se pierda. Es decir, esa gran multitud que Jesucristo veía estaban al borde ya de perderse. Eran gente que estaban inclinados por el cristianismo, pero también enjuchados por el enemigo. Estaban por perderse, ya estaban maduros. Y si no los rescataban los cristianos, entonces se iban a perder. Cuando él habla de los obreros, se está refiriendo de los pocos cristianos de las iglesias, que son los que tienen la sabiduría y el entendimiento para conquistar esas armas que hay que ir a buscar en las calles. Y por eso, desesperado, dice: rogar al Señor de la mies, a sus padres, a Jehová, que envíe más obreros a su mies. Trabajadores de armas, conquistadores de armas, salvadores de armas, personas que vayan a buscar las armas para ser conquistada y traída al reino de los cielos. Pero Jesucristo sigue preocupado, porque sigue la multitud. Eso es en el libro de San Mateo, en el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, en el tercer libro, que es Lucas, del Nuevo Testamento, también en el capítulo 10, en el verso 1 en adelante, dice: la misión de los 70. Dice Jesús: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes los envió de dos en dos delante de él, a todas las ciudades y a lugares donde debían de ir. Y le decía: la mies es a la verdad mucha, mucha más, y los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces dice: y yo lo envío como
corderos delante del lobo. Es decir, nos está mandando como corderos, como personas indefensas, delante de gente que están luchados por lo malo. Que hay que tener mucho entendimiento para uno ir a predicar el evangelio, para uno ir a conquistar esas armas, porque le pueden salir con cosas que uno no tengan la respuesta para decirle que lo que hay que hacer. Pero todo el mundo tenemos. Predicar el evangelio, hermano, esto no significa que usted tenga que andar cargado de bocina en el hombro, con un disco light, no. El que lo quiera y el que puede hacerlo, que lo haga, pero predicar el evangelio es donde hay ir a las casas, conquistar esas armas, hablar con las personas, porque dice Jesucristo en su palabra, que a donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí estoy yo, y conociendo yo todo lo que era hecho según la Biblia, me ha dado cuenta que Jesucristo no habla mentira. Entonces, si Él dice, ahí estoy yo, nunca nada malo va a pasar. Por eso, hermano, yo siempre les sugiero a ustedes que cuando ustedes anden en las monturas, llámese pasola, motor, jipeta, carro, minibuses, autobuses, carro, patana, camiones, barco, yate, lo que sea, aviones, lo que sea, en cualquier área donde usted vaya transportándose, que hayan 2 o 3 personas, hablen de Jesucristo, porque si hablan de Jesucristo, de una vez está ahí al lado suyo y nada malo le pasa, porque donde está Jesucristo nada malo pasa, donde está Dios, ¿qué puede pasar? Recuérdense el caso que pasó con esta muchacha por allá, según la historia del mundo, que había una muchacha que quería ir a una fiesta y la mamá le decía que no vaya a esa fiesta, y ella escuchándola que sí que iba, hasta que llegaron las amigas a buscar a la muchacha, y la mamá lo que le dijo, bueno, pues ya que te decidiste, vete con Dios. Y ellos le contestaron, aquí no hay espacio para Dios, ahora si Dios quiere ir en el baúl, ahí lo llevamos. Dios humildemente se metió en su baúl y se fue con ellos, porque Dios está en todas partes al mismo tiempo. Entonces se fue, Dios en el baúl, tuvieron un accidente y lo único que quedó bueno fue el baúl. Es decir, Dios iba en el baúl. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, siempre Dios nos va a librar como a ese baúl, que no pasó nada malo, señores. No tengan temor de hacer las cosas, hermano, porque tenemos el mismo derecho todos con Jesucristo. Todos tenemos el mismo derecho. Recuerden ser padre de familia. Cuando andaba conquistando obreros, que cuando llegó a las 8 de la mañana, por la mañana contrató obreros a un denario al día. Y entonces después siguió conquistando en el día entero, y el último lo conquistó faltando una hora para el trabajo. También lo llevó a la viña. Y cuando fue a pagarle, empezó con los postreros, es decir, con los últimos que llegaron. Y agarró y le dio un denario también al último que llegó, y le siguió pagando todito un denario. Y hasta que le pagó al que cogió el sol del día, que algunos le dijeron que por qué a esos postreros le han dado igual que a ellos. Es lo que le dijo, yo hablé con usted. Yo contraté con ustedes un denario al día y le estoy pagando lo mío. Yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. Eso es Jesucristo. Jesucristo puede hacer con lo que Él quiera. Y por eso usted tiene el mismo derecho que cualquier cristiano que tenga 40 o 50 años. Usted lo único que tiene que hacer, aceptar a Dios como su único salvador, a Jesucristo. Arrepentirse de sus pecados y empezar a trabajar en la iglesia, conquistar las armas. Eso es lo que Él quiere. Olvídese que usted llegó ahora, que usted llegó nuevo. Hay muchas cosas que el ministerio de hombres lo han puesto, pero el ministerio de Dios es trabajar por el bien de las armas y hacer la voluntad de Dios, limpiarse uno de todas las raspiñas malas de sus pecados que tiene uno. Eso es lo que Él quiere. Pero también yo quiero que ustedes sepan, para que se den cuenta que lo que le estoy diciendo no es una mentira. Eso está también en Lucas 10, al final ahí, la historia del samaritano. La historia del samaritano, había un samaritano, o sea, un intérprete de la ley, un hombre que sabía de la ley. Ese sabía, un intérprete de la ley, un escriba. Y fue y le dijo a Jesucristo, al Señor Jesús, le dijo que qué haría uno para alcanzar la vida eterna. Jesús le dijo, ¿qué tú has leído? Porque si eres un intérprete de la ley, tiene que haber leído todo eso. Él le dijo, yo he leído que hay que adorar a nuestro Dios como
a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Dios bien ha leído, haga esto y la tendrá. Y dice él, siguió atacando a Jesús y le dice, pero ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo, Jesucristo, que conoce, un intérprete de la ley que sabe quién es el prójimo, lo que está cantándolo. Lo que le puso entonces una parábola, le dijo, mira, había un camino que iba de Jericó a Jerusalén. Y había un hombre que iba transitando en el camino y vinieron unos ladrones y lo golpearon y le quitaron sus cosas y lo dejan tirado. Venía atrás de él un sacerdote de la iglesia y lo vio y lo dejó tirado. Luego venía un levita. El sacerdote de la iglesia es el quien dirige las iglesias. Llámese hoy en día los pastores. Esos son los sacerdotes de la iglesia. Entonces más atrás venía un levita, que son la gente que Dios acogió desde cuando Moisés, para que estuvieran en el templo trabajando tanto en todo lo que tenga que ver con las cosas del templo. Lo vio tirado el levita y también lo dejó. Entonces venía atrás un samaritano, que eran de un pueblo que no se llevaban bien con los judíos, que no se juntaban con los samaritanos, porque la samaritana que llegó al pozo a coger agua donde estaba Jesucristo, se lo dijo claro cuando Jesús le pidió agua. ¿Por qué tú siendo judío me pides agua a mí si nosotros entre samaritanos y judíos no nos llevamos bien? Entonces, si esa no es la historia, pero pasó esto para que se den cuenta que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Entonces, ese samaritano que era de los samaritanos, de los que no se llevaban bien con los judíos, vio el hombre tirado, fue, lo limpió con su vino, le untó aceite, se lo echó en su propia cabalgadura y lo llevó al mesón. Y le dijo el mesonero, mira un dinero ahí, y yo paso por la mañana que si algo falta, pero no me lo deje morir. Entonces le dijo Jesús al hombre, al intérprete de la ley, ¿quién fue el prójimo de ese hombre? Dice, bueno, el que se lo llevó al mesón. Dice, pues ese es el prójimo. Eso es otra. Solamente, hermano, lo que hay es que pedirle a Dios mucha sabiduría, porque quien está hablando aquí con ustedes no es un cristiano de grandes categorías. Yo no tengo categoría en esto, simplemente soy una persona preocupada porque las cosas lleguen a las armas que Dios está mandando, que seamos imitadores de Jesucristo, seamos imitadores de Jesucristo. Y le voy a decir algo, hermano, pídale a Dios mucha sabiduría, que Dios se la va a dar, porque Dios es bueno. Dios quiere que el ser humano se desarrolle para que hagan la voluntad. No, si algunos que dudan de la vida eterna, hermano, pensemos en esta vida terrenal que estamos llevando, porque si estamos dudando que la vida eterna puede existir, porque a veces hay dudas que nos dicen que más allá de la muerte, pero pensemos en la vida que estamos llevando. El cristiano anda con una vida sana, una vida sin problemas, una vida sin pleito, una vida sin rencor, sin odio, una vida alegre, se mantiene contento. El cristiano a veces en medio del fuego se está riendo. El cristiano ustedes le ven la sonrisa, porque es que el cristiano de lo que tiene es la voluntad de Dios, como dice la historia. El amor. Jesucristo mandó a amarnos los unos con los otros. Y si somos, Jesucristo amó a todo el mundo. Jesucristo fue tan bueno que ni siquiera a los mismos demonios los maldecía. Los sacaba de la gente y no los maldecía. Y yo quiero que ustedes sepan, hermano, que la lectura de la palabra es muy importante. Leer la Biblia es muy importante. Porque dice en San Juan, en uno de sus libros, ahí de sus capítulos, que la palabra del Señor es como las armas de doble filo, que se entran y le hacen la circuncisión en su cuerpo, le limpian su cuerpo, quitándole todo lo malo. Y es por eso, hermano, que hay que leer la Biblia. Pero también en Lucas 18, hermano, establece claramente cuando Jesús hace otra parábola, que hay un juez justo, malo, que no creía en Dios ni respetaba a los hombres. Y si no creía en Dios ni respetaba a los hombres, sepan ustedes qué persona era esa. Había una viuda que le estaban quitando todos sus bienes. Y ella iba ante ese juez injusto para que le hiciera justicia de su adversario. Y
Y él, cuando veía que la mujer iba mucho ahí, continuamente siempre iba, le dijo, por tantos viajes que ha echado esa mujer aquí, voy a tener que hacerle justicia. Entonces Jesucristo está comparando la oración con esa parábola. Lo que Jesús quiere decir es que la oración, usted no tiene que estar unas 4, 5 horas, 2 horas tirado de rodillas. Es que usted ore cuantas veces usted entienda que se tenga tiempo, tírese de rodillas, pídale a Dios por todo el mundo. Pídale a Dios, pero no le esté pidiendo jipeta ni ese tipo de cosas. Pídale a Dios sabiduría, mucha sabiduría, que Dios le va a dar sabiduría. Porque el rey Salomón le pidió a Dios cuando en revelación le dijo que le pidiera lo que él quisiera, y Salomón lo que le pidió fue sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, te doy sabiduría y te doy todo lo que tú necesitas, porque vi que tú no me pediste cosas del mundo, sino sabiduría para tú dirigir mi pueblo de Israel. Hermano, pidan sabiduría a Dios, que Dios se la va a dar. Que Dios me le bendiga, que Dios me lo cuide y que Dios me lo protege. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.